Ok, pues continuamos con esto que es hermenéutica filosófica y vamos a la segunda lección, que es la historia de la transmisión de los textos. En la clase pasada hablábamos de los testimonios antiguos, los papiros, los manuscritos, los códices. Ahora vamos a ver lo que es, bueno, después de esos estudios, digamos, dejando aparte lo que son los estudios y las ciencias que aplican distintas estrategias para datar la procedencia y el origen de esos textos, vamos a hablar acerca de cómo llegaron a nosotros esos textos hasta nuestros días. Lo primero es el acontecimiento. Primero ocurre algo, un hecho relevante, un suceso, una batalla, una guerra, una crisis, el nacimiento de un rey, alguna cosa que llame la atención. Y ese acontecimiento, ese asunto relevante, se transmite primero de palabra. Después de la transmisión de palabra viene, a ver, se me adelanté. Después de la transmisión de palabra sigue lo que es el autógrafo, la transmisión escrita. El autógrafo es ese texto que proviene de un autor, de su mano, de su puño y letra. Ese es el autógrafo. Por eso muchas personas cuando van a una presentación de libros buscan comprar una copia del libro y un autógrafo, recibir un pequeño párrafo, una frase, lo que sea, del puño y letra del autor. Eso, por eso es autógrafo. Muchas veces, casi es prácticamente imposible que encontremos un autógrafo de los textos de la antigüedad. De, por ejemplo, filósofos más recientes como Leibniz, como Kant, como Edmund Husserl, claro que tenemos sus cuadernos o copias o papeles que ellos escribieron, pero con el paso del tiempo eso se va deteriorando. Así que lo más lógico para quienes aprecian lo que hay en un escrito es que lo pasen a limpio. Y esa copia manuscrita es la primera forma en la que ese texto, que primero fue un testimonio de palabra y luego pasa a ser consignado por escrito, bueno, pues se transmite. La copia manuscrita, la copia hecha a mano, a veces la realizaban escribas que no sabían leer. Eso es bien interesante. No todo mundo que sabe escribir sabe leer. Y en algunos casos, esos textos que son copiados por escribas que no sabían leer son más exactos que los textos copiados de quienes saben leer, porque a veces uno leyendo cambia una palabra o una letra por otra, o abrevia, o prolonga, o añade, y en el caso de que alguien no sepa leer, pues tal cual pasa una A, C, D, etcétera, una por una. Luego, muchos siglos después, en lo que es nuestra cultura occidental, por ahí del siglo XVI, es cuando se inventa la imprenta. Y entonces pasamos de la transmisión de simplemente la palabra escrita a mano a lo que es ya la palabra multiplicada por cientos o miles, e incluso ya llegaste por millones la impresión de libros, los best sellers, ¿no? Que no significa best seller que sea el mejor libro del mundo, pero bueno, es lo más vendido. Así que después de ese camino de transmisión del texto viene otra ruta, otra vía, otro procedimiento, otro proceso, mejor dicho, paralelo, que ocurre en paralelo, que es la traducción de ese texto o transmisión en lenguas distintas a la original. La palabra traducción en griego es hermeneuein o hermeneuein, eh, que significa tanto traducir como interpretar, porque el que traduce interpreta. El que traduce primero toma ese texto o esa palabra, la asume, la procesa y luego la arroja en una categoría, en un verbo, en un sustantivo, en algo que sea de un lenguaje distinto al original. Así que la traducción siempre es un proceso interpretativo. No es algo exacto, no es algo matemático, es algo racional, es algo razonable, claro que sí, con la inteligencia comunicativa, con la inteligencia lingüística. Y el proceso de traducción atraviesa por los mismos pasos de transmisión. Así que, por ejemplo, tenemos un caso en el asunto bíblico, en el tema de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que el original fue escrito primero en griego, arameo
y hebreo. Y encontramos en el siglo IV una de las traducciones más difundidas, que es la Biblia de San Jerónimo, la llamada Biblia Vulgata, que se transmite al latín en una época en la que el latín era como la lengua, como el estándar intercultural, y por muchos países se usaba el latín, se hablaba latín. En el norte de África, en Asia Menor, en Medio Oriente, se hablaba latín. En las colonias de la Gran Bretaña, bueno, de la Gran Bretaña hoy día, ¿no? Pero entonces de la Britania, en lo que hoy es Francia, en lo que hoy es el norte de los países germánicos, también se hablaba latín. Claro, porque las tropas romanas llegaron a todos esos lugares y conquistaron y se quedaron allí. Hubo asentamientos, hubo mezclas, hubo ya familias romanizadas y se hablaba el latín y algunas derivadas, entonces derivaciones del latín. Así que la Biblia Vulgata, esa traducción de San Jerónimo, primero fue una traducción autógrafa. Se dice que San Jerónimo fue el traductor que de su puño y letra se encerró en una cueva como un monje riguroso, y allí en esa cueva él hizo su traducción manuscrita. Después algún discípulo o alguien que tenía el recurso para pagarle a un escriba, porque no era barato entonces, es quien hace la copia manuscrita. Luego vendrán siglos después las copias impresas. Ahora tenemos la copia digital y la copia de impresa, la copia impresa, la fotocopia incluso. Y ya muchas otras derivaciones que ahora veremos, como por ejemplo, a ver si sale aquí. Ah, bueno, espérate. Me fui muy rápido. Voy a ir a lo que sigue. Estábamos en. Tengan en cuenta algo, que en la antigüedad era muy costoso producir un libro. Era muy costoso y muy escaso el papel o el pergamino. El papiro está hecho de caña, es vegetal. El papiro es eso, es papel. Pero el pergamino es cuero, es animal, es mucho más costoso. Hay algunos códices, la gran mayoría de papiro, pero algunos textos se han transmitido incluso hasta por pergaminos, que son cosas muy finas, muy costosas. Eh, Esto, tengan en cuenta, era muy costoso. Por eso no cualquier texto pasaba del autógrafo. Primero todo, no todo el mundo tenía capacidad de escribir así. Se usaban, por ejemplo, tablillas de cera, pizarrones, ya existían entonces en la época antigua, romanos, griegos, pero así escritos que quedara consignado por siempre era muy costoso. Entonces por eso no todo lo que se escribía se ponía sobre papel, sobre papiro, no todo se hacía copia, no todo se transmitía así. Por eso, si un texto ha sobrevivido el paso de los siglos y se ha ido transmitiendo, es señal de que se trata de un texto genuino, porque nadie va a transmitir el texto falso, o sería un despilfarro, un desperdicio de recursos, transmitir textos que no contengan realmente el mensaje, que no contengan realmente la doctrina o lo que se quiere en este caso transmitir. Vamos ahora a este sencillo esquema que yo te acabo de presentar aquí. Quiero complicarlo un poquito más, ¿sí? No demasiado, pero algo sí. Hay familias de manuscritos, porque no todas las copias las copió el mismo ser humano. Hay un margen humano de error o variación, ¿sí? Lo que decíamos al principio, que había escribas que eran letrados, que podían leer, y otros iletrados que no sabían leer, escribían y dibujaban todas las letras, pero no las leían. Entonces, a veces encontramos familias que van transmitiendo un error de punto y coma, un error de letras, un error de una palabra por otra, un verbo conjugado en primera persona o en segunda persona. Son las variantes que encontramos dentro de los manuscritos. ¡Oh, no! Y ahora, ¿quién podrá decirnos lo que realmente quiso decir el autor? ¿No será que de tanto copiar y copiar ya se echó a perder todo esto? Entonces viene la ciencia al rescate. La ciencia, en este caso la hermenéutica, junto con la filología y la paleografía y otras ciencias que, como dijimos en el tema anterior, en la lección anterior, pues ayudan a darle objetividad a todo esto.
y esto es muy importante, sobre todo en tiempos como hoy, en los que la transmisión de los datos o de la información se hace difusa y hay un clima como de sospecha, pues no solamente pasamos en una cadena o en una línea de transmisión que podamos decirlo garantiza un mínimo de autenticidad, porque aquí vemos la flechita esta roja, por así decirlo, es como la autenticidad, ¿no? O la tradición que va siendo fiel al acontecimiento, a la palabra, al autógrafo y todo esto. A ver, no sé si me alejé mucho del micrófono, dejó de escucharse. Miren, luego ya encontramos que no todo lo escrito el día de hoy es auténtico. Hay una fractura en esa línea de transmisión, una fractura. Existe la piratería, que es la copia ilegal. ¿Y qué sucede con la piratería? ¡Ay, qué bueno! Ya tengo el libro. Sí, pero ¿de veras es el libro del autor? Porque el autor, para garantizar que lo que él quiso decir está allí, pagó para que ahí se pusiera en un libro distribuido en una tienda por alguien autorizado. Tú no sabes si el libro pirata es un libro falseado, si le metieron 2, 3 capítulos o 2, 3 páginas o censura o le mocharon o le quitaron cosas. Tú eso no lo sabes. Ah, claro que sí. Luego, están las teorías de la conspiración. Hay mucha gente que empieza a decir, no, es que en el fondo nadie va a saber si la iglesia se inventó todo en la Edad Media o hace un siglo o dos. Nadie puede saber. Mira, eso es algo que sucede en nuestros tiempos. Ahí da el meme. No, no, ¿cómo puede ser posible que alguien lo diga? Eh, mm, no podemos tener el pensamiento tan débil de decir, nadie sabe y es imposible saber y por eso mira, todo da igual. No, para eso hay herramientas de observación, de análisis. Por ejemplo, alguien puede, y de hecho ya se ha realizado, pasar un texto a digital para hacer análisis informático con la exactitud de las bases de datos y de los procesos de computación, de la informática, con esa exactitud de la estadística, con esa exactitud del análisis de datos por medio de la tecnología, por medio de programas de computación, de informática. Se han desarrollado métodos bien impresionantes para mostrar la autenticidad de un texto. Así que no me digas que simplemente, sencillamente, nadie puede saber en el fondo si la Biblia es verdad o no. Si alguien te dice eso, es un ignorante de lo que es la ciencia histórica y de lo que es las humanidades como ciencias. Ya no te digo yo la creepypasta, las historias terroríficas que alguien puede inventar y que todo suena tan verosímil, pero realmente no es verdad, es pura fantasía de una negrura, de un pesimismo y de una sospecha tremenda y tóxica. Y ya los memes. Ya eso ni siquiera transmite información. Eso es más el éxito de una idea o una experiencia, una sensación, un chiste, una broma o algo que simple y sencillamente se alimenta de sí mismo y de perpetuarse por un tiempo, el meme. Hay toda una teoría del meme, de hecho. Y es algo biológico, no es algo mediático, los memes. Pero luego lo tomamos en otros ámbitos de la palabra meme. Bueno, pues entonces por eso necesitamos saber que existen ciencias y métodos para asegurar la auténtica transmisión de la palabra, para llegar a la verdad del acontecimiento. Te repito y te recuerdo las muchas ciencias, entre otras, que nos ayudan como la papirología, la paleografía, la filología. Esas ciencias, junto con la hermenéutica, prestan este servicio imprescindible. Bueno, y continuamos. A ver, ya se me va acabando el tiempo del bloque. No, todavía me quedan un par de minutos porque son bloques de 15 minutos. Aquí encontramos algo bellísimo, fantástico, fabuloso, extraordinario, que son las ediciones críticas. Las ediciones críticas. Una edición crítica es esa edición, fíjate qué bonito esto, que incluye una aproximación científica al texto, lo más cercano a lo original. Y entonces aquí, a ver, tú me dices, yo creo que tú no entiendes mucho esto porque a lo mejor no has estudiado griego, a lo mejor sí, no sé, o hebreo, quién sabe, ya estudiaste, no sé. Entonces, bueno, estas ediciones críticas te ponen aquí un texto original en el idioma que se transmitió y te ponen aquí abajo un aparato crítico, así se llama, es una serie de comentarios, esta serie de comentarios que vienen aquí, ¿sí? Abajo, donde se refieren a las variantes que hay en X y Y papiro. Por ejemplo,
en el Evangelio según San Lucas, la frase que dice, el que nacerá santo, el que nacerá será santo, será llamado Hijo de Dios. En algunos papiros dice, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y uno dice, meh, ¿qué tanto lío con eso? Parece lo mismo, ¿no? El que nacerá será santo, será llamado Hijo de Dios, o el que nacerá santo. Pues tiene mucho. Da pie a un desarrollo teológico, por ejemplo, en el caso del el que nacerá santo, el que nacerá puro, significa que nació sin derramamiento de sangre, significa en una consecuencia de conclusión teológica que fue un parto virginal, que Cristo nació de María y ella permaneció virgen después del parto. Entonces, una variante en la traducción o en la transmisión de un texto ha dado lugar a reflexiones teológicas, ha dado lugar a reflexiones filosóficas. Ahora bien, dice aquí este meme, que ahora sí vamos al asunto de los memes. A ver. La parte más delicada de la transmisión del texto es y seguirá siendo siempre la lectura. Dice aquí este sabio comentario. ¿Para qué leer un libro si el rincón del vago tiene el resumen? Pues sí, pero ese resumen, ¿quién te lo hizo y con qué recursos te lo hizo y con qué criterio te lo hizo? O sea, ¿cómo sabes si es un buen resumen para empezar? ¿Cómo sabes si es un resumen chafa o un resumen de calidad? Porque hay de resúmenes a resúmenes. Y eso solo lo puedes saber si tú mismo lees el texto y tú mismo sacas el resumen. Pero bueno, entre que hay quienes leen y quienes no prefieren no leer, o bien se ven una review o una recensión o reseña de los libros y no se los leen todos completos. Además de eso está lo que cada quien entiende. Lo que cada quien entienda. Porque cuando el lector lee, hace su traducción del texto. Cuando el lector, y eso es súper importante, cuando el lector está leyendo, traduce. En su mente decodifica, conceptualiza, comprende y realiza lo que ese texto te está diciendo. Y es cuando ocurre esto que aquí no se ve mucho, no se ve mucho, a ver, sí se ve, ya se ve, que se llama el círculo hermenéutico. Primero hay un acontecimiento que se transmite en palabra, de palabra, luego, ay, es que se me fue, eso se pasa a escrito, luego procedemos a la lectura, donde comprendemos, y la comprensión es algo que ya es existencial. De hecho, y no te voy a complicar aquí mucho el asunto, espero, hay toda una estilo de filosofía que se llama filosofía hermenéutica. No hermenéutica filosófica, sino filosofía hermenéutica, que tiene como método y como enfoque para describir y descubrir el mundo el hecho de la comprensión. Es todo un desarrollo allí de filosofía moderna y contemporánea bien hardcore, bien pesado, bien para los que aman y se apasionan de la filosofía, que la primera vez que yo compartí la materia de hermenéutica filosófica les hablé mucho de este asunto y la verdad es muy interesante, pero por respeto al programa de formación filosófica de OSMEX, de la Organización de Seminarios Mexicanos, no nos vamos a meter en ese lío, que es muy interesante. Tiene que ver con la filosofía del lenguaje, tiene que ver con la antropología, con la teoría del conocimiento y con la metafísica del ser humano como existiendo ser en el tiempo, ser que es cultura, ser que intercambia con otros en el espacio y en el tiempo. O sea, es bellísimo todo ese tema. Y eso sucede en el hecho de la comprensión. O sea, la comprensión ya es también acontecimiento. Y tú lo que tú comprendes lo haces palabra. Por ejemplo, vas a ves una serie de televisión y luego la entiendes, cambia tu vida, se te abre el mundo de experiencias, eso se lo cuentas a alguien, luego lo escribes en un comentario de Facebook, alguien lo lee, le cambia la vida, lo transforma. Entonces ya ves cómo todo me apasiona y todo se hace todo así de muchos colores. Entonces, bueno, en fin. ¿Y qué pasa si cada quien lee lo que quiere? Y cada quien entiende lo que entiende y lo que puede. ¿Quién me asegura que estemos leyendo lo mismo y que realmente lleguemos a la realidad de lo que leemos? ¿Quién me lo garantiza eso? Esta delicada e importante cuestión ya lo
mencionó San Juan Pablo II en su magistral enseñanza de la encíclica Fides et Ratio. San Juan Pablo II habla del relativismo hermenéutico. No todos son comprensiones y cada quien comprende lo que quiere y puede y punto, y cada cabeza es un mundo. Porque de hecho tú y yo estamos conversando. Porque de hecho la comprensión mutua es un hecho, es un punto de partida, es un principio que está allí. Aunque siempre podemos analizar, detenernos y ver si es una comprensión correcta, parcial, sesgada, interesada, ideologizada, fanatizada, exagerada. Sí es cierto, lo podemos analizar. ¿Por qué? Porque hay un punto de partida. Hay unos puntos básicos en los cuales es posible establecer el acuerdo no dicho o no escrito. Y eso tiene que ver ya con la filosofía primera. Filosofía primera o metafísica, que aquí no lo vamos a ver, pero al mismo tiempo te digo esto para que veas la conexión que hay entre la hermenéutica y otras disciplinas filosóficas. La hermenéutica conecta con la filosofía del lenguaje, con la filosofía del conocimiento, con la antropología y con la metafísica. Y creo que es la última diapositiva. Ah, no, aquí viene una más chistosa todavía. Esta frase italiana, traduttore traditore, también tiene su versión en latín. Traducere tradidere. Qué bonita este dibujo, ¿no? Me encanta cómo toma el hilo de la conversación o del escrito que está aquí puesto y luego lo pone, lo transpone aquí a una madeja de hilo y de ahí saca el hilo de la traducción. Este es el mundo interior. Bueno, yo no sé, te voy a dejar esta imagen para que la reflexiones y en los comentarios a estas actividades, a esta lección, me vas a decir qué te da a pensar esta imagen, qué te da a pensar en tus comentarios. Y te voy a decir la traducción al español de esta frase: traduttore traditore, traducere tradidere. Traducir es traicionar. El traductor es traidor. Tremendo. Bueno, ya te hice caras, a lo mejor esas caras que te hice te determinan o te cambian. Es lo que algunos piensan, que como no hay conexión directa entre lo que está en el libro y la mente del que lee el libro y lo que luego dice que dice el libro, como no hay una conexión directa, así como este enchufe que me lo pongo y aquí está en mi cerebro, pues se sospecha de la capacidad que tenemos los seres humanos de entender las cosas. Eso es el punto. Sospechamos de nuestra capacidad de entender. Por eso de nuevo la ciencia viene al rescate y en sí la hermenéutica se dedica a no solamente realizar la interpretación como el arte de la interpretación y la traducción, sino también a estudiar lo que es la interpretación y la traducción misma. Como ciencia es una disciplina técnica rigurosa, con una metodología, con estrategias, y como arte, pues también exige una práctica, exige una serie de, un ejercicio y una experiencia de lo que es el hecho de traducir o interpretar. Así que la hermenéutica nos puede sacar de dudas y también permite valorar si existen o no buenas o malas traducciones. Traducciones, digamos, afortunadas o desafortunadas, que acertaron o que fallaron en el propósito de transmitir lo que un autor en un momento consignó por escrito. El Papa Benedicto XVI y el Papa el Papa San Juan Pablo II, y no me consta el Papa Francisco, pero seguramente hablan del necesario apoyo que debe recibir la fe, la teología y las ciencias sagradas respecto a ciencias como la hermenéutica. Por eso, tú que me escuchas, que me lees o que ves este recurso, este material como mi alumno o como alguien que le interesa la materia, pues te comparto que si tienes fe católica o tienes un gusto por la cultura o el conocimiento de la fe católica, conocer algo de hermenéutica te puede ayudar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para comprender mejor las razones de lo que crees y de lo que tú confías que es la palabra de Dios transmitida hacia nosotros o el
los escritos de los santos o testimonios históricos que pueden estar a tu alcance. En los siguientes temas vamos a hablar acerca de los recursos y estrategias que utilizamos nosotros para acceder a un texto y cuáles son los distintos tipos de traducciones o modos en los que podemos acceder a la obra de un autor antiguo. La siguiente lección se tratará acerca de las traducciones de las obras ya específicamente de los filósofos de la antigüedad. Nos vemos a la próxima y les dejo ahí algunas actividades para que reflexionen. Dios les bendiga.